Descolocado, nada. Descolocados, nada. Muy bien. Pues cuéntanos. Muy bien. Pues lo que nos reúne hoy aquí es hablar de una nueva modalidad de expolio para los pueblos desfavorecidos y empobrecidos. Esa nueva modalidad de expolio se llama acaparamiento de tierras, ¿no? ¿Y qué es el acaparamiento de tierras? El acaparamiento de tierras es una nueva modalidad que desde los años 2005, sobre todo a partir del 2008, tiene una gran preponderancia en varios terrenos. Primero, en el capital financiero, segundo, en las cooperaciones industriales y tercero, porque hay que reseñarlo especialmente, en los fondos de pensiones. ¿Cuál es la finalidad del acaparamiento de tierras? Pues el acaparamiento de tierras, pasivamente, como se está dando ahora, sobre todo en el África subsahariana, es un proceso que está muy relacionado con 4 crisis importantes actuales, ¿no? Una, la crisis energética; segunda, la crisis financiera; tercera, la crisis en los precios, el alza de los precios para el consumo de los alimentos; y cuarta, la crisis propiamente medioambiental. Descubren que hay una crisis medioambiental. ¿Dónde van dirigidos esas grandes expropiaciones? Porque son casi expropiaciones de tierra. Bueno, pues tienen varios objetivos básicos. Sustancialmente, uno es por parte de algunos países, sobre todo países desarrollados, teóricamente muy desarrollados, comillas, como todos los países del Golfo, sobre todo ahí tendríamos que hablar de Arabia Saudí, de Kuwait, de Bahrein, etcétera, que son países que están, China sería otro, Japón sería otro, que están invirtiendo en miles de hectáreas, sobre todo en África subsahariana, insisto, para la producción de alimentos. Ellos sustancialmente sí que es una producción basada en alimentos de exportación, monocultivos, precisamente porque pueden ser ricos en petróleo y en otras materias primeras, pero no son ricos precisamente en producción de alimentos. Sus tierras no son tierras adecuadas para la producción de alimentos de una población que cada vez exige unos niveles más variados de alimentación. Hay otra gran motivación, que yo creo que es la más perversa de todas ellas, si es que alguna no lo es, por eso digo la más perversa, que es la utilización de tierras fértiles, tierras que hasta el día de hoy han sido agrícolas o han servido para que diferentes comunidades, pueblos, etcétera, de esos países africanos, latinoamericanos, centroeuropeos, ahí también tenemos algunos países centroeuropeos que están en eso. Rusia es otro que compra y vende, pero bueno, ¿qué es lo que se utiliza para lo que llamamos agrocombustibles? Mal llamados biocombustibles, porque lo de biocombustibles quedaba muy bonito cuando lo vinculábamos con la crisis energética, ¿no? Y con las emisiones de carbono decíamos, no, ahora seremos tendremos biocombustibles, ¿no? Bueno, por esos biocombustibles, por ejemplo, que es una de las grandes inversiones en compra de tierras que está haciendo Estados Unidos y Europa, concretamente el Reino Unido se lleva la palma en la inversión en agrocombustibles, es una de las plagas más tremendas, ¿eh? Primero porque se cultivan tierras que no son ociosas, que el concepto de tierra ociosa es un concepto profundamente occidental. No son ociosas, sino que siempre han servido para algo. El territorio en sí tiene un valor, el territorio en sí sirve para muchísimas cosas, es útil y es necesario, y esas tierras se dedican a producir agrocombustibles, ¿no? Etanoles baratos, la jatrofa famosa, que tenía que ser muy útil y muy buena. Es otra de los grandes motivos de los grandes acaparamientos de tierra. Y el tercero, obviamente, pues son ya las inversiones puramente industriales de otros menesteres, como pueden ser, y que son muy graves, extracciones mineras, todo lo que es la política, la economía extractiva, madera, etcétera, etcétera, ¿no? Esos grandes acaparamientos de tierra se están haciendo como procedimientos de una manera muy brutal, muy fea, no solo porque, pese a que existen directrices voluntarias, tanto del Banco Mundial como de la FAO, esas como oficiales, luego existen otras directrices que también son voluntarias, que obviamente son de centros de estudios y de investigación que apoyan y que están apoyando muchísimo a Vía Campesina, la organización campesina y pesquera por antonomasia. Existen esas directrices que se crearon recientemente, estamos hablando del 2010, finales del 2010, principios del 2011, pero son directrices que son voluntarias y por tanto no tienen obligatoriedad de ser cumplidas.
Y además esas directrices, que es un tema que después tocaremos un poco más detalladamente, lo que hacen es encubrir el debate fuerte y profundo que hay detrás del tema del acaparamiento de tierras. No se está en contra de que se puedan adquirir tierras, siempre históricamente eso se ha hecho. Tanto la poscolonia y la colonia ocupó tierras sin comprarlas, como luego se compraron. El problema no es que se compren mejor las tierras, el problema no es que se respeten más, que debe ser así, los derechos de las personas, las comunidades, las familias que viven en estas tierras, sino que ponernos a discutir sobre directrices voluntarias para que sea una compra de tierras con mayor responsabilidad corporativa, lo que esconde es otro debate, que es el de fondo. Es decir, eso quiere decir que ya mundialmente se ha optado, y no hay vuelta atrás, en una agricultura dedicada a los monocultivos, a la inversión, dedicada a fondos financieros, dedicada a la exportación, por tanto, una agricultura intensiva que utiliza absolutamente no solo semillas transgénicas, sino además pesticidas, fertilizantes que son contaminantes. Eso quiere decir que ya definitivamente hemos cerrado la posibilidad de no revitalizar, que también, sino de reconocer lo que significa la agricultura campesina del pequeño y mediano campesino. Eso quiere decir que nos negamos a cuestionar las normas y las pautas de alimentación de los países llamados desarrollados. Eso quiere decir que nos olvidamos y anulamos la discusión sobre cómo se utilizan las materias primas y cómo se utilizan las materias energéticas. Quiere decir que estamos ocultando y queremos esconder el debate de fondo sobre el cambio climático. Quiere decir que vamos a dejar de hablar de tantísimas cosas que están relacionadas con un modelo de consumo, con un modelo de acumulación de capital y sobre todo con un modelo de explotación y de privatización. Yo creo que hoy más que nunca, en la subcrisis que estamos sufriendo nosotros, son debates que no podemos quitar de en medio, que no podemos quitar de nuestra discusión y de nuestra rebeldía cotidiana. Por tanto, por muchas directrices voluntarias que puedan haber, hoy más que nunca sabemos que las grandes empresas y las grandes industrias neoliberales y que los grandes fondos financieros y que las grandes instituciones bancarias no están precisamente dispuestas a modificar su proceso de acumulación y de avaricia para realmente ser más respetuosos con una parte importante de la humanidad y sobre todo con el futuro de los que tienen que venir. Y les vamos a dejar, si no lo remediamos, pues un mundo bastante invivible. De eso hablaremos. Pues muchas gracias.